Radar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles en este día viernes, último día hábil de la semana. Teníamos una disyuntiva acá con Ricardo Sánchez en el control, porque nos da una pena cortar a Emanuel. Esa nostalgia que le da a uno que es más viejito. Gracias. Ya, pero nos está esperando nuestro invitado, así que démosle inmediatamente la bienvenida, que seguramente igual le debe gustar a Emanuel. José Aguilante, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, a propósito de viejitos. Acá estamos. ¿Te gusta Emanuel o no? Tengo mucho que aprender de ti. Amor. Como decía la canción. Claro. De Emanuel. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, Soledad. Gusto de saludar a Ricardo también. Un gran abrazo para él. Tiene que ser bien grande, para ambos. Sí. Si no lo alcanza. Sí. Con Ricardo tenemos una amistad de mucho tiempo, además que fortuitamente y muy bien para mí, digamos, porque él me colabora en el programa que hacemos los fines de semana. Nosotros lo grabamos días antes y claro, la experiencia de Ricardo da tremenda seguridad, tremenda garantía, así es que aprovecho de darle además que él fue alumno mío también en algún momento. Eso me estaba contando recién, que también pasó por no vamos a decir por tu mano, sino que por tu formación, por tu academia, claro. Exactamente. Mira, fuimos varios que pasamos por ahí. Sí, lindo recuerdo esa época. Oye, bueno, a propósito de lo mismo, ¿cierto? Teníamos el interés de poder el miércoles conversar, en virtud, ¿cierto?, del Día del Locutor, la locutora radial, que se instaura en nuestro país justamente por la partida, el recuerdo de una gran voz de la radio, ¿cierto?, como Petronio Romo, que recordamos aquel día, tremendo vozarrón, realmente impresionante, Petronio Romo. Pero además, ¿cierto?, para conversar contigo, que eres un hombre, digamos, que también has dedicado toda una vida a la radio, justamente conversar de este tema y de la importancia que en definitiva tiene las personas que de alguna manera, no de alguna manera, de muchas más formas, ¿cierto?, se centran frente a un micrófono para poder transmitir y comunicarse con la comunidad. Bueno, yo siempre he dicho, a propósito de lo que tú comentas, Soledad, que la comunicación radial es una cosa del corazón, es una cosa de emoción, de sentimiento, no es solamente desarrollar un trabajo que de por sí es muy digno, yo diría muy subvalorado. Yo creo que llegará el momento en que se hará un reconocimiento más completo, yo diría que se traduzca en cosas reales, digamos, mejores condiciones de vida, mejores condiciones salariales para la gente que trabaja en los medios radiales, por lo menos en provincia. Yo creo que hay una deuda. Y yo creo que la radio, bueno, está en el corazón también de los chilenos, porque la radio de alguna manera ha sido como ese medio transversal que nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos hemos tenido como una compañera leal, constante, con información instantánea. Esta radio que nace después de 1924 aproximadamente en Chile, la primera transmisión, como tú bien sabes, se hizo en el hall de la Universidad de Chile. La primera radio que salió al aire, digamos, con condiciones ya de radio, con algunos comerciales, fue la radio chilena, que está ubicada ahí en Philip 40, que hoy día lamentablemente desapareció por estas cosas del sistema económico, sistema empresarial. Ahí justamente vemos algunos rostros, siempre recordando la gran figura, como tú señalabas, Petronio Romo, Adolfo Yankelevich, Raúl Matas, Sergio Silva, que fueron algunos de los precursores de la radiotelefonía, pero sin duda el padre de la radiotelefonía en Chile es Enrique Sacié. Así es. Un ingeniero a quien se le debe justamente el inicio de la radiotelefonía en Chile. Bueno, y acá en Magallanes, por supuesto, hay grandes figuras, entre ellos que lo que más destacamos es a tu señor padre, Daniel Ruiz, que fue un tremendo aporte a la radiotelefonía en las últimas décadas. Así es, y tantos otros que justamente que han partido y que han dejado un tremendo legado, aprendizaje de lo que uno habla siempre, la antigua radio, digamos, en términos de también cómo se hacía radio, y que en definitiva la importancia que finalmente ha tenido este medio de comunicación siempre, independiente de cómo ha ido evolucionando las comunicaciones y los diferentes medios que se han ido sumando. Piensa tú que en
en regiones como Magallanes o en localidades más apartadas como la ruralidad, ¿cierto? La radio siempre sigue siendo la primera que busca, digamos, la persona cuando requiere saber de algo en específico, cuando busca, no sé, alguna noticia particular del momento. O sea, eso no ha sido superado aún. Y fíjate que la radiotelefonía, que ocupó varias décadas, desde el año 1920 en adelante, Chile es una de las primeras en incursionar en radiotelefonía, después de Argentina, y en Estados Unidos se inicia todo esto. Fíjate que pasaron más de 40, 50 años para que comenzaran los primeros activos de lo que sería un medio de comunicación distinto, que fue la televisión. Aquí en Chile la tuvimos después de los años 60, de hecho en Punta Arenas llegó el año 69 la televisión, o sea, hay una larga brecha en que la radio fue el medio por excelencia. O sea, la radio tenía la trascendencia de ser el gran medio, y que además fue tomando particularidades propias de cada una de las regiones, ya sea sectores rurales, con música más campesina, música más mexicana, sectores urbanos con la característica, por ejemplo, que se da en la radiotelefonía de la Patagonia, en Aysén, en Punta Arenas también, por ejemplo, los mensajes de la Patagonia, cosa que tú no habías pensado que lo puedas escuchar, por ejemplo, en una radio de Arica o de Iquique, o las mismas notas necrológicas, que son también una característica propia de nuestra radiotelefonía. Exactamente, y esas cortinas como la cortina que nos pone Ricardo, son cortinas que quedan justamente en la memoria colectiva, pero instaladas sonora, justamente. Banda sonora de nuestras vidas. Tal cual. Y uno lo escucha e inmediatamente se proyecta la voz de la persona que uno estaba acostumbrada a escuchar, ¿cierto? Sí. En ese momento, ya sea de lo que sea, ¿cierto? Era cortina y uno ya sabía lo que venía a ser una noticia, si era mensaje, tal cual. Por lo tanto, ahí la voz, sí, ¿cierto? Justamente de locutores y locutoras, cómo penetra en definitiva en la vida de las personas y se convierte, como tú dices, en como en la banda sonora de alguna manera de la vida. Imagínate esto. Sí. Imagínate esto. No, el diario de Cooperativa. Está llamando. El otro día, fíjate, una anécdota, estaba viendo la entrevista que le hicieron a un destacado músico, cantante, Leo Rey. ¿Ya? ¿Te acuerdas de la noche? Sí, sí, claro. Y lo entrevistó Sergio Campos. Mira, ya. El periodista que justamente leía las noticias. Me parece que la voz de Petronio Romo, la que está hecha. El que decía justamente el diario de Cooperativa. Está llamando, claro. Y después salía Sergio Campos. Lo estaba entrevistando Sergio Campos, a Leo Rey, y de repente, así sin querer, Leo Rey dice: el diario de Cooperativa está llamando. Y le dice: esto yo siempre lo quise hacer con Sergio Campos, siempre fue su sueño. Pero es que imagínate. Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Y además, claro, y a cada uno de distintos momentos también nos queda marcado, ¿cierto? Aquella noticia que más nos impactó, ¿cierto? En algún momento, y claro, y con la voz justamente del locutor o locutora que estuviera, digamos, locutores fundamentalmente, porque digamos que las mujeres han sido, digamos, muy de a poquito, digamos, y siempre ha sido minoría, digamos, en el medio. Mira, está bailando las cortinas acá, Ricardo. Excelente, Ricardo, ¿eh? Sí. Mira. ¿Esa es de la Portales, me parece? Sí, de la Portales. Sí. Tremenda radio también, que igual desapareció. Han desaparecido muchas. Así es. Bueno, y acá en Punta Arenas, la música mexicana, cuando uno la escuchaba, es un tema muy típico de la música, me parece que era Jarabe Tapatío, lo asociaba inmediatamente a las tardes mexicanas de Pancho Figueredo, ¿te acuerdas? Claro, ¿cómo no acordarse? Sí, por supuesto. En la Polar. Después se fue a la radio Magallanes, Panchito Figueredo, y él era además el que recibía los mensajes en la radio Polar, me acuerdo, ahí en la salita, con la ventanita. No, ahí sí que ya se te cayó el carné, oye, porque eso no me acuerdo. Es que yo recién estaba entrando a la radio ese tiempo y veía siempre a Panchito ahí con sus lentes gruesos, y él era el que leía las necrológicas y los mensajes, Panchito Figueredo. Y hacía los mexicanos también en la noche. Cuando yo entré a la radio, fíjate que me tocó trabajar con Patricia Estambu, Fernando Ferrero. Mira el equipo que teníamos, Ahí está. Gerardo Rafael Álvarez, estaba también Aladino Cárcamo, Luis Vargas como radiocontrolador, Jorge Sagreo, el negro,
me acuerdo en este momento, la memoria ya no es la... No es la misma. Humberto Leiva, con quien animé en la mañana mucho tiempo, muchos años. Con Néstor Castro hicimos el primer programa de música rock en la historia de la radiotelefonía. Alto Voltaje se llamaba. Oye, pero es que... transmitíamos la música de la época, como por ejemplo Pink Floyd, estaba muy de moda, Led Zeppelin, Yes, Genesis. Las primeras incursiones rockeras en la radiotelefonía acá en Punta Arenas. O sea, si tú te fijas, el eje central por donde corre toda la historia de la radiotelefonía pasa por la Radio Polar, sin duda. No, indudablemente, claro. La decana de las radioemisoras magallánicas, claro. Ese es Jorge Gómez, me parece, ¿no? No, ese todavía, ese es el primero, claro, el jingle. Después lo grabó Enríquez. Mauricio Enríquez, claro. Mauricio Enríquez. Sí. Pero está escuchando, a veces que es Jorge, Es el primer jingle. Esta es la primera. Sí, Jorge Gómez, locutor de radio Pingüino. Ahora está en el Pingüino Jorgito Gómez por estos días con licencia, así que también le mandamos un tremendo cariño a Jorge Gómez. Oye, Jorge Gómez. Oye, hay mucha gente que no sabe que Jorge Gómez es un gran cantante. Sí, pues que lo que pasa es que, claro, él inició su incursión en la radiotelefonía a través de la música. O sea, fue ahí primero. Y bueno, después se lo fue comiendo la radio y se quedó con la radio. Pero claro, él participaba de un grupo que no recuerdo el nombre, tú lo recordarás seguro. Y Verano, vocalista, y claro, en virtud de eso, de pronto empezó como a presentar a algunos artistas y así, de a poquito, de repente quedó en la radio y ahí ya... Sí, es excelente la trayectoria de Jorge. Además yo lo tuve como alumno un tiempo igual, uno de mis primeros alumnos del curso de locución, siempre muy inquieto Jorge. Oye, ese tiempo era bombero, me acuerdo. Sí, bueno, ahora es bombero honorario. Sí, pero ese tiempo ahora vamos a escuchar a Jorgito, a ver. Alegría, sintonía en nuestra tierra inmortal. Sigamos juntos, tú y yo. Esta es mi radio polar. Nuestra voz es Patagonia, es mar, es campo, es ciudad. Donde quiera que vayas, se escuchará. Radio Polar, tu Polar. Muy lindo, Con Wong incluido. Oye, pero ¿sabes qué? Yo no sabía que Gómez era el que había grabado. Claro, Jorge era. El teclado, fíjate que es una herencia de la primera radiotelefonía que se da en Chile y en el mundo, que eran los famosos gong. Claro. Que eran una especie de separadores. Nosotros lo llamábamos gong en ese tiempo. Sí. Después ya se modernizó más y acá está este teclado que probablemente puede ser del tecladista de Los Trianeros, por la cercanía que tenía con Humberto Leiva, o puede haber sido también Juanito Miralles, que era del grupo Verano, por la cercanía que tenía con Jorge Gómez. Oye, ¿sabes qué me dio ganas que nos juntáramos un par de vejestudes de la locución para contar algunas historias como las que están apareciendo en esta conversación entre nosotros, pero que sin duda son muy entretenidas para digamos, juntarnos no solo, sino que juntarnos a través de este espacio para poder comentárselas también a la gente, porque la verdad es que justamente en este espacio, en el micrófono, y bueno, y en realidad en el mundo de la radio en general, pero como estamos hablando justamente de locutores y locutoras, una cantidad de historias, anécdotas, divertidas, no tan divertidas, existen, son, muchísimas. Y fíjate que dentro de todo esto, rájate con personajes importantes, yo quisiera destacar a una mujer, porque tú delante dijiste algo muy importante. La subvaloración que había décadas atrás de las mujeres teniendo un tremendo talento, una tremenda potencialidad, pero eran otras épocas. Hoy día favorablemente hemos ido avanzando. Así es. En algo que nunca tuvo que haberse perdido, que es la igualdad de género. No puede haber una desigualdad, una desventaja por el hecho de ser de un género respecto a otro. Yo cuando trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, antiguo CERNAM, ahora es CERNAMER, fíjate que hicimos varias obras en teatro municipal, preparamos cosas muy bonitas, musicales. Y haciendo una investigación, en una de las primeras, logramos constatar que una de las
personas valiosísimas en la generación de los medios radiales en Punta Arenas fue María Elena Vukovich. María Claro que Elena sí, pues. Vukovich. Y ella se hacía llamar, porque ella en el fondo no tenía muy claro el tema del feminismo, lo tenía ahí más o menos, como que algo había leído, y fue la primera candidata mujer a diputada al Parlamento. Mira, La primera mujer magallánica y una de las primeras en Chile. mira la María Elena. Y de la Radio Polar, Claro. estuvo a cargo de los radioteatros. Qué Los radioteatros maravillosa que esa fueron- época de los Esa radioteatros. es una historia muy, muy... Y fíjate que conversando con ella, bueno, en ese tiempo yo estaba dedicado también al mundo de la radiotelefonía, trabajaba también en la televisión, yo estuve 7 años en Televisión Nacional, en la Radio Austral, leyendo las noticias, y paralelamente trabajaba en el Servicio Nacional de la Mujer, entonces me tocó conversar varias veces con María Elena Vukovich, y la verdad es que ella tenía una cantidad impresionante de anécdotas, y la verdad es que dice que en ese tiempo era muy mal visto que las mujeres trabajaran en radio, me contaba, por el tema del machismo. Claro, porque la ¿Cómo? radio en Decía- ese tiempo debe haber sido como casi Era algo absolutamente como... masculinizada. Claro, y como un Masculinizada. espacio además público. Claro, exactamente. La mujer se le impedía llegar al público, debe ser el mundo privado nada más. Claro. Ojalá que no saliera de la cocina. Está muy mal eso por lo demás, ¿no? Pero eso se ha ido poco a poco modificando, y la verdad es que yo quisiera personificar en ella, en María Elena Vukovich, un personaje que quizás no ha sido del todo valorado, rescatado, pero en su época, imagínate, estamos hablando del año 40, 30, 40, que una mujer magallánica se haya atrevido a pasar entre medio de todos los hombres, los políticos de esa época, como tenía que haber sido, y haberse ganado ella misma un espacio para ser la candidata a diputada por, en ese tiempo era la provincia, Imagínate. ni siquiera era la región. Y además de atreverse a hacer los radioteatros, y ella fue la protagonista, además, incluso actuó en una película de Skirvin, otro gran realizador magallánico de cinematografía. Estamos hablando de la época de José Bor, cuando inicia la cinematografía en Porvenir con Raonich, y ella era la personaje principal en muchas de las comedias, los radioteatros y también de las películas que se alcanzaron a hacer en ese tiempo con bastantes precariedades técnicas, no como ahora. Pero yo destaco mucho el valor de esta gran mujer. Pero sin duda alguna. Y a propósito de que mencionas otras comunas, que también como en las distintas comunas de nuestra región y del país, también, digamos, sigue permaneciendo en la radio como un medio localista, Claro. digamos, que es el que da finalmente el sello y la identidad del espacio desde donde emite su señal, a pesar de que hoy día sabemos que las señales, ¿cierto?, nos permiten llegar a cualquier parte del mundo a través de internet, pero sin embargo siempre en las localidades, ¿cierto?, partiendo de Punta Arenas y siguiendo por todas las comunas que componen la región, incluso la ruralidad, la radio es la que pone el sello y que mantiene, digamos, esa identidad local. Sin duda, y eso pasa precisamente, Soledad, por las particularidades que tiene nuestra región, que es una región rural, es una región que tiene comunas muy pequeñas, es una región sinónimo de aislamiento, de distancia, de malas condiciones climáticas. Entonces la radio cobra mayor importancia porque allá el puestero que está, no sé, en la estancia Cerro Guido, en la provincia de Última Esperanza, su única compañía que ha tenido durante el día es la radio Paine o la radio Natale o alguna otra radio que muchas veces incluso escuchan, en el sector fronterizo escuchan más las radios argentinas, por ejemplo. Claro. Porque llega mejor, la de Río Turbio, por ejemplo, llega muy bien ahí a ese sector. Entonces eso explica el por qué hay tanto apego, la gente lo ve como tan cercana a la radiotelefonía, cosa que no pasa en otras regiones del país, no es lo mismo. O sea, acá tiene esa fuerza, y que además nos da la cercanía también con los personajes que se vinculan con la radio, porque la radio en sí es el medio, pero lo que encarna la radio desde el punto de vista de la vinculación, del cariño, son las voces. Así es. Y las ahí hay voces. muchas anécdotas de gente que antiguamente escuchaba solo las voces de los locutores o las locutoras y nunca tenía la posibilidad de conocerlo en vivo. Yo te voy a contar una historia, pero a la vuelta de esta pausa voy a contar una Bueno. historia, voy a hacer una infidencia familiar. Vas a confidenciar. Confidencial, se lo voy a contar a todos y todas, que tienen que ver lindo. justamente con esto que tú estás diciendo, pero te comprometo también a que puedas contar alguna anécdota tuya.
Y a lo mejor de ahí compartimos no? alguna otra de otros colegas de la radio magallánica. Pero nos vamos a la pausa, espéranos porque ya volvemos y vamos a contar esas historias. Sí, con el mayor gusto. Ahí seguimos.